Hoy te platicaré del importante narcotraficante que México entregó a Canadá a una hora de la reunión entre Andrés Manuel López Obrador y Justin Trudeau. En el año 2017 fue detenido en México un hombre afgano-canadiense acusado por las autoridades de Canadá de ser un importante narcotraficante. El juicio de extradición en México fue seguido con un amplio interés por parte del gobierno y la prensa canadienses. Sin embargo, su entrega no había sido concretada hasta apenas hoy, a una hora de la reunión entre el presidente de México y el primer ministro de Canadá. En este video te platicaré de esa importante extradición y del desarrollo del encuentro entre mandatarios norteamericanos. Bienvenidos al Caporal del 9 de enero. Comenzamos. No es Ovidio Guzmán, pero es considerado por las autoridades canadienses como un importante operador de una red de distribución de cocaína del cártel de Sinaloa en Canadá. Él es Alias Rahimi, un presunto narcotraficante de origen afgano-canadiense que acaba de ser entregado por las autoridades mexicanas a las autoridades canadienses para su extradición. Apenas unas horas, de hecho una hora antes de la reunión entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. La cumbre de líderes de América del Norte ha estado enmarcada por dos acontecimientos relevantes relacionados con narcotraficantes asentados en México, considerados por Estados Unidos y Canadá como de alta relevancia. Por el caso de Estados Unidos está la detención de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, detención hecha el pasado 4 de enero en Culiacán, Sinaloa, tema del cual te platiqué en este video que te muestro en pantalla. Te dejo la liga en la descripción de esta emisión. Aunque las autoridades mexicanas aseguran que la detención de Ovidio Guzmán no obedece a la visita de Joe Biden a México, sin duda es un tema latente durante la cumbre de líderes norteamericanos, debido a que el gobierno estadounidense ha enfocado sus pilas al combate al tráfico de fentanilo, y justo Ovidio Guzmán es considerado por las autoridades norteamericanas como uno de los principales traficantes de esta sustancia en territorio norteamericano. No por ello, la seguridad de Joe Biden en México ha sido descomunal. Quiero que veas este video y lo compares con un segundo clip que te pondré a continuación. El primer clip, cuya imagen permanece en la parte superior izquierda, corresponde a la llegada a México del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mientras que el segundo clip, con la imagen en la parte inferior derecha, es del arribo del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. La cantidad de elementos de seguridad en torno al presidente estadounidense ha superado en apariencia el número de elementos que resguardan a Justin Trudeau. A 3 días de la captura de Ovidio Guzmán, Joe Biden llegó este domingo, 8 de enero, a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Norteamericana, luego de que desde finales del año pasado llegó personal de su equipo de seguridad como parte de una avanzada que se reunió con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional para ver los temas de la logística del arribo del presidente estadounidense. También revisaron las instalaciones del aeropuerto Felipe Ángeles. De hecho, personal del servicio secreto fue visto revisando instalaciones, las rutas y los centros de atención médica cercanos. Aunque el canciller mexicano Marcelo Ebrard aseguró que el gobierno de Estados Unidos no pidió ayuda o un operativo adicional tras enterarse de la captura de Ovidio Guzmán, lo cierto es que cuando Joe Biden pisó suelo mexicano ya había un fuerte dispositivo de seguridad cuidándolo. Más de 4,000 elementos federales mexicanos fueron desplegados, 2,623 de ellos fueron de la Guardia Nacional, que estuvieron haciendo labores de seguimiento, de vigilancia y de trabajo encubierto. 1,890 fueron elementos del ejército, 900 de ellos estuvieron vestidos de civil, distribuidos en las zonas del recorrido de Joe Biden, desde el aeropuerto Felipe Ángeles hasta un hotel en Polanco. En cuanto a vehículos, fueron desplegados en el aeropuerto 12 camiones de transporte militar, 56 vehículos y 18 motocicletas. Pero del lado de Polanco fueron desplegados 2 rinocerontes de la Guardia Nacional, 47 vehículos, 23 autobuses y 14 motocicletas. También se informó de que 12 francotiradores distribuidos en el trayecto de Joe Biden y 2 helicópteros artillados con tropa de élite, personal médico y drones.
También se sumaron a la labor de vigilancia policías del Estado de México y de la Ciudad de México. Y además de eso, Joe Biden se trasladó del aeropuerto a su hotel en La Bestia, y no en un vehículo proporcionado por las autoridades mexicanas. La Bestia es el nombre con el que se le conoce al automóvil que usan los presidentes estadounidenses. Y checa sus detalles. Te muestro el vehículo en pantalla. Es modelo Cadillac One de General Motors con un valor aproximado de $1,500,000. Tiene motor de 6.6 litros y 8 cilindros con 300 caballos de potencia. Tiene una oficina de comunicaciones ligada a un satélite militar. Tiene también bolsas de sangre para el presidente, de ser necesarias. Sus puertas pesan lo mismo que un avión Boeing 757. Tiene neumáticos Kevlar especiales para evitar ponchaduras, un sistema de emisión de gases lacrimógenos y soporta ataques bioquímicos, bombas y disparos. De hecho, a bordo de este vehículo viajaron el presidente estadounidense y el presidente mexicano en un inusual viaje entre mandatarios de ambos países, en donde hubo una conversación que solamente ellos conocen y sus traductores. La única versión pública de ese trayecto de poco más de una hora es la que dio el presidente mexicano en la conferencia matutina de hoy, que dijo que a Joe Biden le gustó el aeropuerto y que le enseñó los botones del vehículo. Pues fue muy agradable todo el recorrido. Hasta me estuvo ahí mostrando cómo es ese vehículo especial. Él mismo me ponía los botones. Lo que hace esa silla muy muelle. Por cierto, los del servicio secreto que se portaron muy bien, nos dieron un recorrido por todo el aeropuerto. Así ha sido el dispositivo de seguridad de Joe Biden en México, quien por cierto se reunió esta tarde en Palacio Nacional con el presidente mexicano, una reunión que incluyó un encuentro privado de 15 minutos, un mensaje a medios de comunicación y la reunión bilateral entre ambos mandatarios y sus gabinetes. Después llegó la reunión con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para cerrar con una cena trilateral en donde se programó hablar de temas como integración económica, migración, energía, cambio climático, seguridad y combate al fentanilo. Estimado presidente Biden, amigas, amigos, friends, ladies and gentlemen, friends, de all, la delegación From del the- gobierno de Estados Unidos, Con Justin Trudeau el dispositivo de seguridad fue mucho menor al de Biden. Él llegó en el avión oficial, que no es militar. Aunque lo recibió el presidente también, Andrés Manuel López Obrador, no viajaron juntos en el mismo vehículo del aeropuerto al hotel de la Ciudad de México. Pero lo que sí hubo fue la entrega de un presunto narcotraficante, alias Rahimi, considerado como de alto interés por el gobierno de Canadá. Te lo muestro nuevamente en pantalla. Alias Rahimi es de origen afgano y naturalizado canadiense. Está acusado de operar una red de distribución de cocaína del cártel de Sinaloa en Canadá. Fue detenido el 12 de abril del 2015 en Toronto, Canadá, durante la llamada Operación Harrington, en la que fueron detenidos 15 presuntos narcotraficantes y asegurados 200 kilos de coca. En aquella ocasión las autoridades canadienses acusaron que estaban ante una red de distribución de drogas, con vínculos con colombianos y con la organización del Chapo Guzmán. Rahimi quedó en libertad y huyó a México. Aquí en México fue detenido nuevamente el 16 de octubre del año 2017 en la alcaldía Iztapalapa y justo en la Ciudad de México, la capital del país. Y desde entonces ha estado en el reclusorio norte llevando el juicio en torno a la orden de detención provisional con fines de extradición a Canadá. Un tema que fue seguido, en específico un juicio que fue seguido muy de cerca por el gobierno y la prensa canadienses. Lo que estás viendo ahora en pantalla
Es el comunicado emitido por la Fiscalía General de la República una hora antes del encuentro entre Andrés Manuel López Obrador y Justin Trudeau en el aeropuerto Felipe Ángeles. Como puedes ver, la Fiscalía General de la República informó que entregó a Rahimi a agentes canadienses en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para que sea trasladado a Toronto y sea juzgado allá por delitos contra la salud y asociación delictuosa. Así las cosas en cuanto a la relación y la entrega de un presunto delincuente a las autoridades canadienses. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.